Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad más que nos da de dirigirnos hasta donde usted se encuentre. Siempre, hermanos, esperamos cuando abrimos la palabra del Señor, cuando meditamos en la palabra del Señor, nuestro ardiente deseo siempre es que esa palabra, la semilla, llegue a los corazones, hermano, y nos dé, quizás diríamos, alguna instrucción, un entendimiento, una comprensión de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este es, hermanos, hoy es el día miércoles 28 del mes de agosto del 2024 y es parte del ministerio de Elim Mission Christian Church en Sydney, o Iglesia Cristiana Misión Cristiana Elim de Sydney, en Australia, en el área hispana, y damos gracias al Señor por dirigirnos o por poder llegar hasta donde usted se encuentre a través de la palabra del Señor los días miércoles. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer quizás dos versículos muy conocidos en Pedro, en la primera carta de Pedro. Pero antes de leerlos, pidámosle al Señor de que abra nuestro entendimiento, de que podamos, hermanos, recibir de Dios al mismo tiempo que leemos, como cuando después estemos meditando, que el Señor toque nuestras vidas. Oremos al Señor. Oh Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, oh buen Dios, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque lo bueno que tú eres, o por lo bueno que tú eres, Señor, es por lo cual nosotros nos encontramos aquí. Es por lo cual, oh Dios, hemos llegado al conocimiento tuyo, por ese llamado, por esa bendición, la gracia que se nos fue dada. Te damos, oh Dios bendito, agradecidos contigo por eso. En esta hora, oh Padre amado, pedimos que tú puedas llegar al corazón, a las vidas, a los hermanos, hermanas, amigos, quien quiera que nos esté sintonizando. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que tu palabra, oh buen Dios, no vuelva vacía. Lo pedimos por el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como decía, hermanos, quisiera que leyésemos capítulo 2 de Primera de Pedro, en la carta de Pedro, capítulo número 2, y leemos los versículos conocidos, versículos 9 y 10, que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito el Señor. Hermano, al leer estos versículos, obviamente nos reflejan de acuerdo a este entendimiento que el apóstol Pedro había llegado en este momento en su vida. Recordemos, Pedro había pasado el ministerio con Jesucristo. Había sido llamado directamente por Jesucristo, siendo un pescador. Y creció, hermano. Todos conocemos los vituperios de Pedro. Todos conocemos las angustias de Pedro, las experiencias de Pedro, las dudas de Pedro y las fallas de Pedro. Sabemos bien, hermano, que él era, durante el ministerio, cuando él estaba joven,
Pedro fue un hombre muy suelto. Él muchas veces hablaba antes de los demás discípulos. Él respondía, él hacía preguntas, él estaba, hermano, en la acción. Muchas veces, como decimos, dijo cosas quizás fuera del momento, o quiso hacer cosas que estaban fuera de la circunstancia, como aquel momento en la transfiguración, que estaba el Señor se les transfiguró, que apareció Elías, Moisés, y él deseaba quizás hacer una casa, dice, una choza, una enramada para habitar allí. Y el Señor le dice, cállate, no es eso, no se trata de eso. Entonces, pero Pedro así fue creciendo, hermano, así fue desarrollándose en el conocimiento de simplemente ser un judío más, una persona normal, a llegar a ser uno de los discípulos, una de las fuerzas principales en la iglesia. Pasó por la negación de Jesucristo, negó al Señor, pero se arrepintió amargamente. Ya en sus últimos quizás años después, en sus últimos días, cuando él escribía esta carta, él ya había comprendido quién eran ellos, o en ese caso, quién era él. Y también comprendía quién era a los cuales él les escribía esta carta. A la iglesia, al Señor, a los creyentes, a los que habían pasado ya todos esos años, a los que habían sufrido la persecución de esos años, pero que perseveraban y habían llegado a este momento. Por lo tanto, Pedro les da estas palabras, como diríamos, de ilustración, de comprensión, de entendimiento de quiénes eran ellos, los creyentes, los del camino, como se les llamaba, aquellos que les habían dado un apodo, que les decían los cristianos. Pero más, para ellos mismos se consideraban discípulos de Jesucristo. Ellos, Pedro aquí les dice quiénes son. Les dice, vosotros sois. Vosotros sois. No serán, o no posiblemente sean. Vosotros sois, o diríamos en un castellano latinoamericano, ustedes son. Ustedes son, o nosotros somos. ¿Qué? ¿Qué sois vosotros? Les decía Pedro. ¿Qué eres? Les dice ciertas descripciones. Una, vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. Hermano, el linaje es aquella recolección, aquella secuencia que ha llegado, que ha sido construida de un pasado y ha llegado a ese momento. Son ese linaje, pero un linaje no cualquiera, sino uno que ha sido escogido, les dice. Segundo punto, les dice, vosotros sois un sacerdocio real. Real sacerdocio, les dice. El aspecto número 2. Aspecto número 3, les dice, vosotros sois una nación santa. Y no se queda allí. Pedro sigue diciéndoles, vosotros sois un pueblo adquirido por Dios. Hermano, por lo menos 4, hasta este momento, 4 descripciones o 4 características que Pedro, o cómo Pedro identifica a la iglesia, a los creyentes. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Al ver, hermanos, esta descripción, se da cuenta uno de que en la mente y en el corazón de estos primeros discípulos, la iglesia del Señor, los creyentes,
no era simplemente un grupo de pescadores. No era simplemente un grupo de quizás despreciados que se habían unido a los seguidores de Jesús. No era cualquier tipo de individuos. En la mente de los discípulos, de los apóstoles, estaba claro que ellos, los que creían, habían sido escogidos por Dios, porque aquí lo dice claramente, adquiridos por Dios. Después dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al haber sido adquiridos por Dios, al haber sido incluidos por Dios, al haber sido o haberles dado ese privilegio de ser un sacerdocio, nación santa, un sacerdocio real, tenían ese mandato de anunciar las virtudes de aquel que les había llamado. Tenían, hermanos, la misión de proclamar esas características. Tenían la misión de reflejar a los demás lo que ellos eran. Como vamos a ver después, hermano, esto de ser esto o llegar a ser esto no era por motivo o por características humanas. Pero seguimos leyendo adelante, dice el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Aquí no está hablando que no eran personas, sí eran personas, pero no eran pueblo. Un pueblo es un grupo de individuos que cumplen con la misma función. En el caso de los judíos, era un pueblo judío que seguían esas normas, esas tradiciones y esas características de la ley antigua y con las cosas nuevas que ellos le habían inventado. Pero los que habían creído en el evangelio, los que habían creído o se habían convertido en seguidores de Jesús, no pertenecían a ningún pueblo específico, porque habían unos que sí eran judíos, habían otros que eran samaritanos, otros que eran griegos, otros que eran gentiles de todo tipo. Entonces no eran en sí un pueblo con características únicas. No eran pueblo, les dice. Mas ahora dice, sois pueblo. Pero no se llamaban griegos, gentiles, judíos, samaritanos, no. Ahora sois pueblo de Dios. Ya eran pueblo, pero eran bajo una autoridad, bajo una supremacía, porque eran pueblo de Dios. Antes, dice, en otro tiempo, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, Pedro veía este grupo de creyentes como algo específico, como algo único, como algo especial. Y hermano, si Pedro lo veía así, Pedro no estaba equivocado. Pedro no estaba equivocado al verlo así, porque él lo había experimentado. Y ahora podemos decir nosotros, hermanos, después de 2000 años más tarde, podemos decir que él no estaba equivocado, porque si Pedro hubiera estado equivocado, ese grupo, este pueblo, estos llamados, este sacerdocio santo, sacerdocio real, sacerdocio, ya hubiera desaparecido, hermano. Hubiera sido eliminado si hubiera sido simplemente otro grupo más. Pero Pedro tenía claras las cosas de quiénes eran ellos, escogidos por Dios, por lo tanto no podían desaparecer. Y 2000 años más tarde, hermanos, no ha desaparecido ese grupo, no hemos desaparecido, seguimos creyendo, seguimos en la misma dirección, bajo el mismo llamado. Pero ¿cómo? La pregunta es, hermano, ¿cómo entonces? ¿Cómo es que se llega a ser de esto, de este linaje? ¿Cómo se llega a tener
la iglesia aquí, como es descrita por Pedro, cómo esta iglesia llega a tener ese nivel o ese llamado único. ¿Por cuáles características? ¿Por cuáles medios? ¿Será la inteligencia de los que creyeron que eran tan inteligentes? Veamos, hermanos, lo que el Señor les dice ahí mismo. O la forma como Pedro empezó a comprender ese llamado. Veamos en Juan, hermanos. En el Evangelio según Mateo. En el Evangelio según San Mateo, todos conocemos la historia del capítulo 16. En San Mateo, esa conversación que se dio entre Jesús y los que le seguían, los discípulos. Capítulo 16, versículo 13 en adelante. Cuando el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús los llama a los discípulos, a ellos, a Pedro y a los demás, y les pregunta: ¿quiénes dicen ellos, los que están allá afuera? ¿Quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Qué opinión tienen estos que están al otro lado? Los que no están aquí, los que no son mis discípulos, los que no me siguen. ¿Qué creen ellos? ¿Qué piensan ellos? Esa es la pregunta que el Señor les hace. O en otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre ustedes que me siguen y ellos que no me siguen? ¿Qué piensan ellos? Y ahí es donde los discípulos le responden y le dicen: unos creen que tú eres ese prometido, ese que va a venir. Creen que eres el que anuncia, Juan el Bautista. Algunos te miran como ese Juan el Bautista, aquel que pregonaba ahí entre los montes, el que pregonaba y bautizaba en el Jordán. Algunos creen que eres ese. Otros tienen la idea de que tú eres uno de los profetas. Unos creen que tú eres Elías. Otros creen que tú eres Jeremías. Otros creen que tú eres quizás Zacarías, que tú eres Isaías, qué sé yo, uno de los profetas, dicen. Al menos, hermanos, ellos tenían ciertas ideas, porque veían a Jesús que era diferente al resto de las personas. Veían que Jesús era diferente y que hablaba palabras de vida, pero no lo podían ubicar. Ellos se basaban en su propia opinión, en su propio conocimiento humano. Decía: lo que Jesús hace se parece a lo que hacía Elías, entonces ha de ser Elías. No, lo que Jesús dice se parece a lo que decía Jeremías, entonces ha de ser Jeremías. No, pero él actúa parecido a Juan, entonces ha de ser Juan. Estaban, hermanos, disparando por todos lados en base a su propia percepción, en base a su propio conocimiento. Ha de ser uno de esos profetas. Y eso, hermano, aunque ellos no estaban, diría, totalmente o no estaban 100% equivocados, porque recordemos que Jesús era rey y es rey. Jesús era profeta y es profeta. Jesús era juez y es juez y será juez. Jesús, hermanos, era todo eso y lo sigue siendo. Pero no termina ahí. No termina ahí la descripción de quién es o quién era en este momento Jesús. No era simplemente el profeta, no era simplemente un gran hombre, no era simplemente el rey. Hermano, lo mismo lo podíamos trasladar a esta altura de nuestras vidas. ¿Quiénes, hermanos? Las gentes, quienes dicen que es Jesús. Muchos tienen un buen concepto de Jesús. Muchos tienen una buena idea de Jesús. Los musulmanes, por ejemplo, ellos todavía dicen que Jesús era un profeta. Lo respetan como eso. Aún los budistas creen que Jesús era un buen filósofo. Tenía buenas palabras. Hermano, aún los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús era un Dios, pero un Dios con
con la D pequeña. Tienen ciertas ideas, ciertos conceptos, cierto conocimiento. Hay ateos, hay personas ateas que creen que Jesús era alguien especial, que creen que Jesús fue un individuo único en la historia, pero ellos son ateos, no creen en Dios. Hermano, hay quienes creen que Jesús fue el revolucionario número 1 y lo identifican como un gran revolucionario, un hombre que cambió la historia. Y es verdad, es verdad. Es verdad que Él es profeta como creen los musulmanes. Es verdad que Él es Dios, aunque no como los testigos de Jehová creen, pero sí es Dios. Es verdad que Él es un personaje histórico, sí, pero no termina ahí, hermano. No se concentra ahí. Recordemos la mujer samaritana. ¿Qué es lo que la mujer samaritana creyó o creía sobre Jesús antes de confesarlo? Le dice, pareces profeta. Imagínense cuando Jesús empezó a conversar con ella, allá cuando le pidió el agua, dame de esta agua, y el Señor le dijo quién era ella, los maridos que había tenido y toda la situación de su vida, y ella dice, wow, tú, le dice, pareces profeta. Y en la conversación más adelante le dice, estamos esperando el Mesías. Ella conocía, tenía cierta información en su cabeza y pudo identificar ciertos detalles de Jesús. Pareces profeta, pero todavía no había visto o no había experimentado quién era Jesús. No se trata del conocimiento humano. Y recordamos, hermano, cuando Jesús, dice la Biblia, que llegó al otro lado, a la región de Gadara. Y dice en capítulo 8 de Mateo, y dice que cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Hijo de Dios. Bueno, esos demonios que poseían a estos 2 personajes, ellos sabían que ese hombre que había llegado allí era Jesús, el Hijo de Dios. Y Santiago más adelante dice que los demonios creen y tiemblan. Hermano, conocimiento humano puede determinar ciertos factores o ciertos elementos de Jesús. Los demonios mismos saben quién es Jesús. Y más adelante, siguiendo en este caso de los endemoniados, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Tiemblan los demonios enfrente, cuando están al frente de Jesús, tiemblan, porque saben que ese Jesús es el que los vino a vencer. Nos va a atormentar acá antes de tiempo, les dice, atormentarnos antes de tiempo. Saben ellos que van a ser juzgados y enviados, dice la Biblia en Apocalipsis, al mismo lago de fuego por Jesús, la voz, el comando de Jesús. Ellos saben, tiemblan, dice Santiago, tiemblan. Man, ese es Jesús. En el libro de los Salmos dice que sacerdote, dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese Jesús, hermano, ese Jesús que voy a leer una vez en Zacarías, dice el capítulo 9 de Zacarías, dice, alégrate mucho, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ese Jesús, hermanos,
Ese Jesús es el Señor. Y si regresamos, hermano, quisiera que regresásemos al libro de Mateo, capítulo 16, donde leímos cuando el Señor les hace la pregunta, ¿y quiénes dicen ellos que soy yo? Y cuando le dijeron, creen que eres Elías o uno de los profetas, y Jesús les dice, ¿quiénes creen ustedes que yo soy? ¿Quiénes creen ustedes? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ahí es donde Pedro sale y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí Pedro confesó, hermanos, la única verdad que trae vida eterna. Eso es lo que hace, hermanos, la diferencia. Confesar, reconocer y confesar ese Jesús. Por eso cuando leímos al principio, cuando Pedro decía que somos real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios, lo podía decir porque ya lo había confesado, ya lo había creído y ya lo había dicho. Y si leemos, por ejemplo, en Juan 1:12, dice, en el Evangelio según San Juan, al principio, capítulo 1, versículo 12, donde la palabra de Dios, más a todos, dice, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nación santa, pueblo de Dios. Así es, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a aquellos que creen, pero los demonios dicen que creen. Pero ¿en qué forma? Si leemos el otro versículo, capítulo 10 de Romanos, versículo 9. Romanos 10:9. Quizás algunos lo saben de memoria, que dice, y sí, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Si creyeres, como dice en Juan, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos continúa la verdad de creer, dice, y confesares con tu boca. Porque después dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que Pedro confesó? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dijo eso, Jesús le confirma y le dice, Pedro, le dice, bienaventurado eres, le dice. Bienaventurado eres tú, Pedro, por haber dicho eso. Porque eso que tú has dicho no viene del intelecto, no viene de la experiencia, no viene de los títulos que tengas. No, eso que has dicho, dice, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. No viene de carne, no viene de sangre, sino que de mi Padre que está en los cielos. Hermano, aquí vale, para finalizar, aquí vale, hermano, evaluar nuestra confesión de fe. Evaluar qué es lo que hemos confesado. Si hemos confesado que Jesús es el Hijo del Dios viviente, o simplemente que Jesús es alguien más, un profeta, un maestro, un buen hombre, a tal grado que hay algunos sinvergüenzas que a Jesús lo categorizan con apodos, con símbolos. Eso es tan lejos, bien lejos. El pelo largo le dicen unos, el crespo le dicen otros, cualquiera, sinvergüenzas. El Cristo negro le dicen otros. No,
no se trata, hermanos, de simples nombres. Se trata de saber quién verdaderamente es ese Jesús. Es el Hijo del Dios viviente. Cuando eso se ha confesado, es porque se ha recibido la revelación del Padre. Y cuando eso se ha recibido, se ha confesado, se ha creído, entonces es donde se hace una verdad, una realidad, lo que leíamos nosotros, hermanos, al principio en la primera de Pedro, que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Únicamente, no por conocimiento, como dije, no por experiencias, no por filosofías, sino por revelación divina. ¿Hasta cuánto, hermanos? ¿Hasta qué punto ha sido nuestra confesión de ese Jesús, el verdadero Hijo de Dios, o alguien más? Si no ha sido el verdadero Hijo de Dios, hoy es el momento de decirle, de pedirle perdón al Señor por haberlo confundido, por haber dicho que era Elías o Eliseo o Zacarías, lo que fuese, cuando no lo es, por haberlo confundido que era otro, el de las religiones, cuando no lo es. Ahora es el momento de confesar y decir, tú eres el Hijo del Dios viviente. Oremos al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, bendito eres, Jesús. Gracias, oh buen Dios, porque tú te ha placido a ti, Señor, revelarte en nuestras vidas. Te ha placido a ti, oh Dios, mostrarte en nuestros corazones. Y queremos, oh Padre Santo, decir que confesar que tú eres el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote, nuestro todo. Oh Padre amado, gracias por esa revelación dada a los tuyos, Señor. Revelación que viene de ti, Señor. Ayúdanos a poder proclamar esa verdad en nuestras vidas, Señor. Y eso es de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Y lo recibimos, lo pedimos, lo expresamos en el dulce nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Bendito el Señor. Sigamos adelante, hermanos, conociendo y reflejando ese es Jesús, ese Señor